Amén. ¿A cuánto les gustan los viernes de enseñanza, pero de verdad, verdadita? Amén. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Muchos cristianos conocemos a los grandes hombres de Dios. Conocemos a Abraham, conocemos a Moisés, conocemos a David, grandes hombres de Dios. Pero hay un hombre en particular que la Biblia solamente menciona su nombre 3 veces en el libro de Génesis. Desaparece y 1000 años después, vuelve a ser mencionado. Aleluya. Dejándonos ver de dónde viene y qué profecía se estaba dando cuando fue mencionado en el libro de Génesis. Me refiero a Melquisedec. ¿Cuántos conocen a Melquisedec? Para los que anotan, su nombre significa Rey de Justicia. La Biblia dice que él gobernaba en Salem, es decir, la Nueva Jerusalén, cuyo significado es paz. Salem viene de Shalom, que significa paz. Así que la Biblia nos está hablando de un personaje que era 2 cosas. Era rey y sacerdote simultáneamente. Este es un personaje importante que todo cristiano debe conocer. Nosotros debemos saber la historia de Melquisedec, porque si bien la Biblia lo menciona muy poco, es un personaje importantísimo y nos estaba enseñando lo que vendría después. Por favor, habla conmigo su Biblia, vamos directamente al hecho. Vaya conmigo a Génesis capítulo 14. Génesis 14. Cuando llegue ahí, por favor, vaya conmigo al versículo 18. Vamos a leer del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. ¿Lo tiene? Dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Mira que todavía no era Abraham, era Abraham solamente ahí. Bendito sea el Dios Altísimo. Perdón, vamos a leer del 19. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y dice el 20: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Este es el texto en donde por primera vez aparece Melquisedec. Pero siempre, como pastor siempre dice, es bueno conocer, es bueno entender el contexto para entender el texto y no se convierte en un pretexto. Amén. ¿Por qué se apareció Melquisedec a Abraham? Todos recuerdan cuando él se separa de su sobrino Lot. Lot tomó por su camino y Abraham tomó lo que Lot le dejó. Pero la tierra, la Biblia dice que hubo un conflicto entre reyes y atacaron varias ciudades, entre ellas Sodoma y Gomorra, y se llevaron cautivos a varias personas, entre ellas a Lot, el sobrino de Abraham.
con todos sus bienes también. Se llevaron a Lot y todos sus bienes. Se lo llevaron cautivo. Esa información le llegó a Abraham. Ya ellos estaban separados. Ya cada quien había decidido hacer su vida. Pero el cautiverio de Lot llegó a oídos de Abraham. Y como usted debe saber, Abraham no se quedó con esa. La Biblia dice que Abraham convocó a sus siervos, los que habían nacido en su casa. ¿Cuántos saben la cantidad de siervos que tenía Abraham en ese momento? Para Mercadito Futuro, 318 empleados o siervos que le servían a Abraham. Él los convoca y va al rescate de su sobrino. La Biblia dice que Dios estaba con Abraham, venció al enemigo, trajo de vuelta a su sobrino con todos sus bienes también. Y luego de esa victoria, dice la Biblia, se le aparece Melquisedec a Abraham. Ese es el contexto de lo que pasó. Este es el contexto del por qué se le aparece Melquisedec a Abraham. Fue luego de esa victoria donde él recupera a su sobrino y sus bienes y también a otros que fueron liberados producto del ataque de Abraham y los suyos. Y ahí es donde se le aparece este hombre llamado Melquisedec. Mi hermano, recuerden que era una época de mucha idolatría. Mucha idolatría. Y por eso fue que Dios le dijo a Abraham, sal de allá. Y lo llevó a una tierra que Abraham no tenía ni idea qué iba a pasar con su vida. Usted conoce la historia, se fue con el sobrino, porque Abraham no entendió cuando Dios le dijo, sal tú, no le dijo, sal con alguien. Le dijo, coge a tu mujer y sal de tu tierra. Y se llevó al sobrino, pues. Y hasta que el sobrino no se separó de él, porque si usted ha leído la Biblia y la historia, la Biblia dice que después que Lot se separa de Abraham, fue que Dios dijo, ahora sí voy contigo. Porque Abraham no había entendido lo que Dios le había dicho al principio y se llevó al sobrino. Y se le formó un lío con el sobrino después, ya usted conoce la historia. Pero Abraham era el tío, pues. Y cuando se entera que su sobrino había sido llevado cautivo, él fue y lo rescató. Y eso trajo esta escena de la que vamos a hablar en esta noche. La Biblia dice, como acabamos de leer, que Melquisedec tomó pan y vino. Mi hermano, antes de que se instituyera la última cena en el Nuevo Testamento, ya Melquisedec había tomado la delantera. Y la Biblia dice que él tomó pan y vino y sustentó a Abraham, que obviamente estaba cansado de la guerra, de la batalla, y él lo sustenta y lo alimenta. Pero también hizo más. La Biblia dijo que Melquisedec bendijo a Abraham. Mi hermano, yo quiero que usted preste atención a esto. Porque ya Abraham tenía promesas de Dios, ¿sí o no? Ya Dios le había prometido que lo haría un hombre grande, que haría naciones de él. Dios le había dicho que el que te maldice, yo lo voy a maldecir. Y al que te bendice, yo lo voy a bendecir. Y mi hermano, cuando leemos que Melquisedec bendijo a Abraham, quiere decir, mi hermano, que espiritualmente Melquisedec era muy superior a él, ¿sí o no? Porque se entiende que Abraham es el padre de la fe. Pero la Biblia dice que había alguien más grande que él y que lo bendijo a él. Y la Biblia dice, vamos a leerlo nuevamente, el versículo 19 de Génesis 14, cuando dijo,
Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Me llama la atención eso. Melquisedec bendice a Abraham. Lo que nos está enseñando que mi hermano era un hombre que tenía espiritualmente mucho más prontuario espiritual que el mismo Abraham. Y por eso él lo bendice, pero también hizo más. La Biblia dice que después de eso, y también fue un acto que ocurrió mucho antes de que viniera la ley de Moisés, de que vinieran los levitas. La Biblia dice que Abraham, mediante revelación que adquirió de parte de Dios, le dio el 10% de todo lo que tenía a Melquisedec. La Biblia dice que Melquisedec tomó los diezmos de Abraham. ¿Cuántos saben que los diezmos se toman? Nadie dijo amén. Los diezmos se toman. Cuando usted trae los diezmos al alfolí, que Dios pone en su corazón lo que usted le va a dar, Dios toma la ofrenda y el diezmo que tú le traes. Y la Biblia dice que Abraham le entregó a Melquisedec el 10% de todo, porque recuerden que cuando Abraham gana la batalla a los que tenían a su sobrino, también se trajo todas las bendiciones, le quitó al enemigo todas las riquezas. Así que Abraham, que ya tenía mucha bendición, dice la Biblia que también tenía toda esta riqueza que se trajo con él cuando recuperó a su sobrino. Y de toda esa bendición, dice la Biblia, que él le entregó por revelación, porque la Biblia no dice que Melquisedec le pidió nada, pero por revelación, y Abraham, entendiendo quién tenía al frente, le dio el 10% de todo lo que tenía. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a eso? Aleluya. Aleluya. Mi hermano, la Biblia dice que el menor debe ser bendecido por el mayor. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? La Biblia dice que el mayor debe bendecir al menor. Y por eso Melquisedec bendijo a Abraham. Porque Melquisedec estaba por encima de Abraham. Amén. Eso para conocimiento. Pero también mencioné que 1000 años después, porque después de este pasaje, Melquisedec no se vuelve a mencionar en toda la Biblia. 1000 años después, David escribió un salmo donde Dios hace un juramento que nosotros no podemos olvidar. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 110. Salmo 110. Versículo 4. En mi Biblia todo ese salmo está en rojo. El Salmo 110 en mi Biblia todo está en rojo. Lo que quiere decir que es un salmo importante. Pero solamente vamos al versículo 4. Salmo 110, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Juró Jehová y no se arrepentirá. 2 puntos. Y dijo: tú eres sacerdote para siempre. ¿Cuándo dicen amén a eso? Y dice: según el orden de quién. David escribe este salmo en donde Dios hace un juramento y dice
que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, un hombre que había aparecido 1000 años atrás, que se le apareció a Abraham. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios no quería que el sacerdocio de Jesús fuera como el sacerdocio de los levitas, que era un sacerdocio temporal y estaba basado en la genealogía. Dios no quería que el sacerdocio de Jesús tuviese ese destino. Y por eso Melquisedec, que es tipo de Jesucristo, vino a Abraham, lo bendijo y tomó los diezmos de él. Pero Dios nos estaba preparando para que nosotros supiéramos que el sacerdocio de su Hijo, que vendría mucho más adelante, sería un sacerdocio eterno. Sería un sacerdocio que no tendría fin. El sacerdocio del Hijo del Hombre. Sin genealogía, sin nada. Y por eso Melquisedec vino para preparar al cristiano, a nosotros los discípulos de Jesucristo, para que entendiéramos que el sacerdocio de su Hijo no tendría fin. Sería eterno, como el de Melquisedec. También hay otro aspecto importante del que quiero hablar en cuanto a Melquisedec. ¿Por qué esto es importante hoy? ¿Por qué es importante lo de Melquisedec? Por varios puntos, pero para eso quiero que vayamos por favor al libro de Hebreos, porque la Biblia destinó un capítulo completo, el capítulo 7 del libro de Hebreos, para referirse a Melquisedec, al sacerdocio de Melquisedec. La Biblia dedica un capítulo completo para hablar de él, el capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 3. Ya llegó a Hebreos 7. Del 1 al 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote ¿de quién? Del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente, como dije al inicio, rey de justicia y rey de Salem, esto es, rey de paz. Y mira lo que dice el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mira que la Biblia lo dice claramente. Melquisedec no se menciona cuándo nació. No se menciona si tuvo padre, si tuvo madre. Y ese es el sacerdocio que Dios a través de él estaba destinando para Jesús. Un sacerdocio que durara para siempre. Y por eso Melquisedec no está unido a ninguna tribu. Recuerden que no había ni siquiera tribu en la época. Estamos hablando del tiempo de Abraham. Jacob vino mucho después. Pero Dios ya estaba preparando el terreno del sacerdocio de su Hijo cuando vendría muchos años más adelante, que sería el sacerdocio producto de este hombre. Y la Biblia dice claramente: nadie sabe si tuvo padre, si tuvo madre. No saben cuándo nació ni cuándo murió. Dando a entender que es un hombre, que era un hombre eterno,
como sería Jesucristo y su sacerdocio cuando llegara a convivir con nosotros. Y esto es un aspecto importante por tres aspectos. Uno, no hay genealogía. La Biblia no habla de cuándo nació ni cuándo murió. Pero dictó las pautas para lo que vendría más adelante sobre el Hijo de Dios. Otro aspecto importante de Melquisedec es que era superior a la ley. La ley todavía ni siquiera existía. Recuerden que la ley vino a través de Moisés. Tiempo más adelante. Pero ya Dios desde Melquisedec que estaba preparando el terreno. Por eso, mi hermano, eso nos da a entender que nuestra relación con Dios no tiene que ver con ritos. Tiene que ver con un corazón contrito y humillado que ama al Señor, que cree en Él y que le busque en espíritu y en verdad. Como tú y yo debemos hacerlo todo el tiempo. Amén. Dale un aplauso al que vive y reina. Y esa superioridad que Dios le da a Melquisedec, dándonos a entender que también la tendría Jesús, está basada en lo que dice el versículo 17. De ahí mismo, de Hechos 7, Hebreos 7, perdón, de Hebreos 7, el versículo 17. Sería bueno que en casa usted se lea todo el capítulo. No lo leemos completo por cuestión de tiempo. Pero dice el 17... que repite el Salmo 110, versículo 4, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque mi hermano, Melquisedec, después que tuvo ese pasaje, ese encuentro con Abraham, desapareció. Así mismo como apareció, Melquisedec desapareció. No solo de la vida de Abraham, desapareció por completo en el Nuevo Testamento. Y aparece muchos años después cuando David lo menciona. Y más adelante entonces en el Nuevo Testamento se dedica todo un capítulo para hablar de Melquisedec, que es tipo de Jesucristo. También aprendemos aquí, mi hermano, que así como Melquisedec fue alguien que intercedió y salió al frente de Abraham para cubrirlo, para protegerlo, para sustentarlo, de la misma manera el Jesús que tú y yo conocemos también saldrá al frente de nosotros para ayudarnos, para sustentarnos, para darnos todo lo que necesitamos. Y que este año 2026 de revelación y expansión, nada nos haga falta, porque tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos un Dios que así como Melquisedec se le apareció a Abraham, también tenemos un Cristo que también se nos aparecerá a nosotros en los momentos de angustia y de necesidad. Hermano, a mí me gusta eso porque qué bueno es saber que Dios te envía a alguien en el momento que tú menos lo esperas. La Biblia dice que cuando a Melquisedec se le aparece a Abraham, lo sustentó, le dio pan y vino, estableciendo con ello lo que vendría más adelante y que hasta el sol de hoy el pueblo de Dios celebra hasta que Él nuevamente regrese por su iglesia. La cena del Señor fue establecida por Él, por Melquisedec, al igual que los diezmos. Él fue el que lo instituyó mucho antes de que se hiciera oficial a través de la ley. Ya Melquisedec lo había hecho preparándonos para lo que venía.
Y concluyo diciendo que Melquisedec nos enseña varias cosas. Nos enseña que Dios siempre tenía el plan de redención para su pueblo. Aún antes de que viniera la ley, ya Dios tenía todo dispuesto y preparado. Y por eso mandó a Melquisedec. Y no lo mandó delante de cualquier persona. Lo mandó delante del Padre de la fe. De alguien que creyó. Mi hermano, si usted prestó atención al pasaje de Génesis 14 del 18 al 20, en ningún momento dice la Biblia que Abraham dudó de quién tenía al frente. ¿Notó eso? La Biblia no dice que Abraham le preguntó: ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. ¿De dónde tú vienes? No. Abraham compartió el pan y el vino, recibió la bendición que Melquisedec le dio, y por revelación él le dio a Melquisedec el 10% de todo lo que tenía. En ninguna parte de la Biblia dice que Abraham tuvo dudas de quién era el personaje que se le apareció. Mi hermano, Melquisedec se le apareció a Abraham. Y así como se le apareció, después que cenaron, desapareció también. Pero Abraham, lleno del Espíritu Santo de Dios, en ningún momento dudó a quién tenía enfrente. Y mi hermano, eso es importante para ti y para mí. Cuando nosotros venimos a Cristo, que es tipo de Melquisedec, nosotros no podemos dudar del poder que tiene Cristo para rescatarnos de cualquier situación que nos venga enfrente en este año 2026. Mi hermano, este es un año donde tú y yo debemos confiar en Cristo. Debemos confiar en que Él lo puede todo. Debemos confiar que no hay nada imposible para Él. Y que al igual que Abraham, mira que era Abraham, no era todavía Abraham. Porque mi hermano, cuando Dios le extiende el nombre por Abraham, ya era otra persona. Todavía Abraham estaba en formación cuando era Abraham. Y siendo Abraham, la Biblia dice que él no tuvo duda alguna de quién fue el hombre que vino delante de él. Él estaba convencido que era de Dios la persona que vino a él. Y ojo, la persona no vino antes de la guerra para decirte: bueno, come y bebe y ahora ve a buscar a tu sobrino. No. Después de Abraham tuvo que ver cómo hacía con sus 318 siervos y con ellos, que seguramente eran menos de los reyes que tenían a su sobrino. Pero cuando tú estás con Dios, mi hermano, ¿quién contigo? ¿Quién contra ti? Cuando Dios está con nosotros, no importa la cantidad, porque sabemos que si Dios está con nosotros, aleluya. Y a mí me gusta porque después que Abraham rescata al sobrino, fue que vino Melquisedec. No vino antes para darle ánimo. No vino para decirle: tranquilo, la victoria está asegurada. No, no le digo eso. Abraham fue a la guerra confiando en Dios. Y como recompensa fue que Dios le manda a Melquisedec. Y él recibe no solo alimento, sino también la bendición de un hombre que después que tomó sus diezmos, así como vino, desapareció. Y no se volvió a mencionar el nombre de Melquisedec hasta que David escribe ese salmo 110 versículo 4.
Y entonces fue en el Nuevo Testamento cuando, para que tengamos mejor explicación de quién era ese hombre, entonces Dios dedica todo un capítulo, léalo en casa, hablando de quién era Melquisedec. Y cuando usted termina de leerlo, entenderá claramente que fue un enviado de Dios. Que fue un enviado de Dios y no fue enviado a cualquiera. Fue enviado a alguien que cree. ¿Cuántos Abraham, no Abraham, cuántos Abraham hay en esta iglesia? Que creemos porque recibimos revelación del cielo de que la persona que tenemos enfrente no nos trajo pan y vino para envenenarnos. Nos trajo pan y vino porque era un pan y vino que venía del cielo. Sí, presta atención también. ¿De dónde venía ese pan y ese vino? De un hombre que se le aparece de repente. No fue como Elías, que el ángel le cocinó. ¿Cuántos recuerdan? Voy a hablar de eso un día. De cuando el ángel le prepara alimento a Elías. 2 veces, mi hermano, un ángel que te alimenta 2 veces. Qué rico. Pero eso es para otro viernes de enseñanza. Pero mi hermano, esto se trata de confianza. Si confiamos en Dios y en lo que Él tiene para nosotros, nos irá bien. ¿Cuántos lo creen conmigo? Y me encanta porque esa es la vida del cristiano. Mi hermano, la vida del cristiano se circunscribe en creer antes de ver, en celebrar antes de recibir. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida tuya y mía. Nosotros debemos confiar en que las cosas van a suceder porque somos hijos de un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Y nosotros celebramos, damos gracias antes de que las cosas ocurran. Ese es el cristiano, ese es tú y yo. Celebramos antes de ver. Por eso, mi hermano, en este año que acaba de empezar, Dios nos invita a creer. Así como Abraham, Dios nos invita a tener la misma fe de Abraham, que creamos ciegamente en Dios. Y a Dios le encanta eso, a Dios le encanta que sus hijos crean en Él ciegamente. Por eso me encanta, mi hermano, hay un pasaje que a mí cada vez que lo leo me emociona. Los amigos de Daniel, los que entraron en el foso de fuego 7 veces más. A mí me emociona cada vez que leo ese pasaje. Porque ellos le dijeron a Nabucodonosor, no importa cuántas veces calientes eso ahí, el Dios que nosotros tenemos nos puede librar. Mi hermano, esa es una fe que tú y yo deberíamos tener. Y mi hermano, yo me imagino cuando Dios oyó hablar de esos muchachos, Dios dijo, wow. No le cogieron miedo a las 6 veces más que calentaron ese horno. Ellos entraron sabiendo que no iban solos. Ellos entraron a ese lugar sabiendo que había un Dios. Y mi hermano, ellos dijeron, y si Dios no nos respalda, igual no nos vamos a arrodillar ante esa efigie que tú levantaste ahí. No importa si el Dios que tenemos no nos responde y morimos quemados, no nos importa, pero igual no nos vamos a arrodillar. ¿Tú te puedes imaginar cuando Dios los oyó hablar así? ¿Te puedes imaginar cuando Dios los oyó hablar eso? Dios dijo, wow, yo no puedo dejar a esos muchachos, yo no los puedo dejar así. Esa es la misma fe, la misma que tuvieron ellos, que también podemos tener nosotros. Mi hermano, pero que usted me vea, se me queda viendo hablando de esto, usted dirá, sí, qué rico.
Pero cuando llega el momento de poner a prueba la fe, se les olvida lo que el pastor está diciendo aquí. Por eso ese pasaje, mi hermano, para mí es maravilloso, maravilloso. Y por eso Abraham, cuando vio a Melquisedec delante de él, no se quedó pensando de que ¿eso será vino o me quiere matar? ¿Será que se me apareció uno de los enemigos que quedaron ahí y me mandó este hombre? No, mi hermano, Abraham tenía revelación. La misma revelación que tiene el Centro Cristiano de Embajadores de Quito para este año 2026. Aleluya. La misma revelación. Mi hermano, Dios pondrá delante de ti en este año las personas a las cuales tú debes previamente tener la confianza porque vienen de Dios. Para que este año 2026 tengas mucho más abundantemente de lo que esperas. Pero dice la Biblia según el poder que hay, según la revelación que hay en nosotros. Oro para que este año 2026, así como Abraham tuvo revelación de quién tenía al frente, también la tengamos nosotros. En estos 11 meses que nos faltarán para que termine el año. Que tú sepas cuándo sí y cuándo no, por revelación de Dios. Que Dios te diga, no te unas con este, no hagas negocio con este, no hagas tal cosa, no te metas en ese lío. Que Dios nos hable y que nosotros seamos sensibles a oír su voz para que nos vaya bien. Dale un fuerte aplauso a Rey de Reyes y ponte de pie.